Quisiera ahora tomar el tiempo para compartir un pensamiento de la Escritura. Con esta palabra voy a cerrar esta especie de miniserie de 3 prédicas, de 3 sermones: primer servicio, segundo servicio, tercer servicio. Y para eso quiero invitarles que puedan abrir sus Biblias en Nehemías capítulo 3, versículo 16. Nehemías, en el capítulo 3, por favor, voy a leer el versículo 16. Dice la Biblia: después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-sur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes, y hasta la casa de los valientes. Le tomé el título de esta palabra: sermón, conferencia, tortura, prédica, como usted la quiere identificar. Le tomé el título a Nehemías: la casa de los valientes. Bien, la casa de los valientes. Para que este mensaje, sermón, tenga sentido, todos ustedes tienen que ser muy obedientes. ¿Qué tienen que ser? Tienen que ser muy obedientes. Bien, ya sé que siempre lo son, no es problema, pero no quiero que esto sea un sermón desde acá, sino que interactuemos de alguna forma, de tal modo que usted pueda ser partícipe y practicante de lo que yo creo es una verdad que está escondida en este texto. Bien, así que teniendo su amén. Muy bien, entonces permítame a modo de introducción señalar algunas cosas. El texto refiere a un hecho histórico que tiene como líder principal al famoso Nehemías, ¿se acuerda? Que viajó desde donde él trabajaba, dejó su trabajo, buscó cartas, armó lo que pudo, llevó insumos para tratar de reconstruir la ciudad de Jerusalén. Ahora, dentro de todos los episodios y de todas las circunstancias que hacen al trabajo de Nehemías como reconstructor, por lo menos, de una ciudad que había sido destruida, estaba el recorrido. Lo primero que hay que hacer es recorrer el área y ver cómo están las cosas, ver qué tan destruida está esa pared y qué tanto se salvó la otra pared. Entonces él hace todo ese trabajo investigador para encontrarse con una realidad más o menos cierta, cercana, que le pueda ayudar a él a definir el trabajo que debe hacer, los materiales que necesita, etcétera, etcétera. Y según el texto, mientras Nehemías está caminando los muros, el famoso muro de la ciudad, se encuentra con algunos puntos estratégicos, entre ellos, por ejemplo, los sepulcros de David. Bien, entonces sigue caminando y de pronto se encuentra con eso y se da cuenta que tiene que trabajar y establece como límites. Y los límites, dentro de todos los límites que no viene al caso citar, aparecen los sepulcros de David, el estanque que había sido fabricado, construido, labrado, y curiosamente aparece la casa de los valientes. Bien, la casa de los valientes. Y esto me llamó la atención porque dice que es la casa de los valientes. De hecho, tanto me interesó que este es uno de nuestros lemas hoy en nuestro ministerio: una casa de valientes. Pero quiero introducir el asunto y que vayamos tranquilos pensando qué es lo que el Señor quiere decirnos en esta tarde. Una casa, digan casa. Una casa es un lugar para habitar, para vivir. Estoy tremendo con mis descubrimientos, ¿no? Una casa no es para tener, una casa es para vivir. Por lo menos la casita que tengo yo con mi esposa es una casa para vivir. Si tuviéramos la bendición de tener 2, 3, 4 casas, bueno, será que nos habremos capitalizado y obtendremos una renta, pero no lo tendremos allí por lo general para cualquier cosa. Si es una casa, siempre decimos cocina, comedor, sala diaria, 2 habitaciones, patio, porque una casa, enseguida que pensamos en ella, pensamos en que es un lugar para vivir, es un lugar para habitar. Ahora, sin importar, creo que estoy también hablando en nombre de ustedes, sin importar cómo es la casa,
sin importar lo que le falta a la casa, sin importar que mi casa no tenga lo que tiene, lo que otra casa tiene. Hemos estado con la pastora Cristina en unas casas increíbles, ¿bien? Unos baños que hasta a mí me da vergüenza entrar, digo, es como ofender esa construcción. ¡Qué belleza de casas!, ¿bien? Entramos en otra que nos pusieron en la punta ya, como a 80 metros allá lejos. Entonces, es una casa para vivir. Ciertamente no es así nuestra casa. Nuestra casa es chiquita, ¿bien? Las habitaciones están todas muy juntitas, el pasillo es medio angosto. Y de hecho, ahora que han crecido todos los salvajes de nuestros hijos, cuando nos reunimos todos en nuestra casa, es una de chocar con uno, ¿bien? Tengo por poco poner un semáforo ahí, porque es pequeña. Mi casa no tiene jacuzzi. No tenemos, por ejemplo, en el país del norte vi un plano de una casa que tenía una habitación para el arbolito, para el árbol de Navidad. Sí, respire hondo. Una habitación para el árbol de Navidad. Lo sacamos una vez al año el pobre arbolito, ¿sí o no? Y de hecho, ¿dónde guarda usted su árbol de Navidad? Nosotros lo guardamos en una caja, entre los recuerdos del perro, entre los zapatos que no usamos, entre las cosas que amontonamos. Ahí está, y lo volvemos a sacar para la otra Navidad. No, en esa casa tenían una habitación para el pobre arbolito de Navidad. Bien, yo no tengo una casa así, y quizás usted tampoco lo tenga. Pero el que no tengamos lo que tienen otras casas no hace a nuestra casa una casa indigna, no la hace una casa para la vergüenza. No, Señor, es mi casa, ¿bien? Es mi lugar de habitación, es nuestra casa. Entonces, si sigo con esto a modo de introducción, por lo menos, la casa es el lugar donde nosotros pasamos la mayor parte del tiempo, porque de la casa salimos y a la casa volvemos. Yo estoy seguro que de 10 que vinieron a la casa del Señor en esta mañana, salieron de sus casas hoy y volverán a su casa después, previa pasada por la taquería, el restaurante, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que no volvemos a ninguna parte, no volvemos a una plaza, a un banco, no, volvemos a nuestra casa. Por eso todos ustedes tienen ya como formateado en la cabecita y dicen: no, yo vengo de 1 hora y media, yo vengo de 1 hora, yo vengo de a 40 minutos, no, yo estoy cerquita. ¿Estás cerquita? ¿Estás lejitos? ¿De qué? ¿De la casa del Señor? De tu propia casa. Porque una casa lo que hace es que alberga una familia, por lo menos. Hombre, esposo, esposa, por lo menos los hijos, o algunas personas que son afines, ¿no? Que son conocidos o que son cercanos a los afectos familiares. Pero lo cierto es que por lo general en una casa viven siempre los de una misma sangre. Bien, están conectados porque tienen una misma sangre. Por eso siempre digo, cada casa tiene un apellido que la identifica. Bien, si alguien golpea la puerta y dice: perdón, ¿aquí viven los Vázquez? No, aquí viven los Herrera. ¿Y dónde viven los Vázquez? ¿Qué sé yo dónde viven los Vázquez? Acá viven los Herrera. Pero también puede decir: los Vázquez, un señor bajito con anteojos, peloncito. Sí, aquí 2 casas más allá viven los Vázquez, porque los de al lado son los Pérez. Bien, cada casa tiene un apellido que se identifica, y cada casa es un mundo distinto al mundo de la otra casa. Los de la casa de al lado, los Pérez, están de fiesta todas las noches y no me dejan dormir. Y nosotros los Herrera, como las gallinas, ¿verdad? A las 7 de la tarde nos metemos adentro y a dormir. Ellos son diferentes a nosotros, no son peores, no son mejores. En cada casa, cada ritmo de vida, cada estilo de vida identifica con esa familia. Entonces, lo que estoy tratando de poner a su consideración es que podemos hospedarnos en 1000 lugares, pueden hacernos dormir en 1000 camas, pueden hacernos estar en distintas y miles de edificaciones, pero definitivamente ninguna de ellas es como mi casa. Diga: mi casa. Y yo estoy pensando en ella, en mi casa, mi colchón, mi almohada, mi lado de acá de mi cama, porque esa señora bella que está sentada ahí, míreme, pastora Cristina, no te defiendas, no te escapes. Entonces ella me sacó un lugar de la cama.
Un día se fue a dormir primero ella, después más tarde fui yo, y estaba durmiendo del lado mío. Bien, porque si yo me acuesto del otro lado no puedo conciliar el sueño. Ahora, y le digo a ella, estaba dormida, el alma la había abandonado. Bien, entonces le digo, mami, correte, es mi lugar. Y ella me dice, ¿es tu lugar? Pero es mi cama. Así que todos ustedes tienen su cama, ¿sí o no? Y tienen su sillón preferido, ese que tiene formateada la parte sur de su cuerpo, ¿o no? Se sientan ahí, porque el apoyabrazos calza perfecto. Uno de los placeres míos de mi vida, ahí está mi esposa y no me deja mentir, es sacarme estos trajes pastorales, ponerme un short, pata peluda, ojotas, chanclas, sentarme en mi sillón, estirar las patas, agarrar el control remoto y disparar contra el televisor. Un placer, es mi casa. En mi casa yo no ando de corbata, onda pastor para la boda y el casamiento de Pipo y de Pipa. De hecho, en mi casa me visto como quiero, porque en mi casa me siento cómodo. En mi casa como quiero, con tal de que coma como sea. De hecho, nos llevaron una vez, me dijo el pastor que tenemos más tiempo, por eso la introducción es más larga. ¿Bien? Así que lo hablan con él, ¿bien? Pero el punto es que me llevaron a comer después de predicar en algunos lugares del planeta a un restaurante de esos de etiqueta. Me sientan en el mantel blanco, radiante como Cristo cuando hizo cambiando los pecados rojos nuestros, un blanco. Tenía tres platos. Yo dije, ¿para qué tantos? 3 platos. Tenía una familia de tenedores acá, de cuchillos enfrente y de cucharas a la derecha. Tenía toda otra familia ahí de vasos grandes, medianos, pequeños. Digo, me están complicando la comida. ¿Bien? Es más, había un vasito con este líquido bendito y era agua. Yo había predicado mucho, me había cansado y de verdad había predicado bien. Que yo me escucho, me convierto con mi propia predicación. Entonces, de hecho, como estaba cansado y tenía sed, agarré el vasito de agua y lo vacié. Me tomé toda el agua. En eso vino el maître, ni sé cómo se pronuncia, el señor mayordomo de toda la mesa, y vio toda la puesta en escena y vio que el vasito estaba sin agua. Entonces dijo, por favor, ¿quién se tomó el agua? Y yo sentí, me acaban de encontrar en un pecado. ¿Quién se tomó el agua? Y yo, como Adán cuando lo pescó Dios, digo, perdón, yo tenía sed y me lo tomé. Y él dice, no vuelva a hacer eso. Eso es para enjuagarse los dedos. Después nos traen la comida. ¿Puedo seguir? Después nos traen la comida. Y me ponen un plato allí. Yo dije, esto es comida para canarios, para pajaritos. Que era una zanahoria peticita así, una plantita verde que le salía, un chorro de no sé qué líquido oscuro. Entonces, después que como eso, yo digo, ya está, y no vamos a comer más. No, ya se acabó todo. Y me preguntan, ¿quieres servirse algo más? No, satisfecho. Mentira, no estoy satisfecho. Después fui al hospedaje y me vengué. ¿Y por qué nos cuenta eso, pastor? Porque en casa no hay etiqueta. No hay cuchillo derecha, izquierda, no. En casa ahí está mi esposita, ¿bien? De hecho, el cuchillo con el mango de madera, el tenedor con el plástico anaranjado. El vaso es de plástico, el primero que agarramos ahí. De hecho, aquella vez en esa comida fina comí pollo. Es el mismo pollo de allá, pero el pollo en mi casa sabe de otra forma. ¿Por qué? Porque termino el pollo, lo corto en pedazos y lo sirvo ahí. Y después una competencia de mis bestias, de quién inserta primero y se queda con la pata. Entonces, y lo más lindo del pollo es cuando uno se queda y le chupa el hueso, ¿o no? Pero eso no se puede hacer allá. Pero eso yo lo hago en mi casa, en mi casa. Mis hermanos me han bendecido ahora, porque nuestros papás, papá y mamá, nos dejaron una pequeña herencia. Y mis hermanos me bendijeron cuando yo les pedí, si yo puedo quedarme, y arreglamos los números, pero yo quisiera quedarme con la casa donde yo nací. Yo no nací en un hospital, no nací en una clínica, nací en la sala de mi casa. Porque en esos años papá no tenía para pagar el hospital. Entonces venía una partera, un poco curandera, partera y cosas así. Pero lo cierto es que yo nací en mi casa.
Y les pedí eso y mis hermanos me dijeron, ok, tenemos esa casa. ¿Y por qué la tengo? Porque yo nací en esa casa. En la casa nací, en la casa crecí, en la casa me formé. De hecho, si usted se pone a pensar, todo lo que usted es, lo recibió en su casa. Todo lo que usted es, le fue formateado en su casa y no en otro lugar. Hecha las presentaciones, acabo de terminar la introducción. Hecha las presentaciones, Nehemías anda caminando por el muro y ve una casa. Y él se da cuenta, le informan inmediatamente, se da cuenta que esa es la casa de los valientes. Digan casa. Ustedes vinieron esta mañana a la casa del Señor, pero esta casa del Señor tiene un apellido. Bien, tiene un cartel afuera que dice Mundo de Fe Norte. En esta casa hay un papá y una mamá espirituales, bien, que son don Ernesto y doña Sandra Ramírez. Bien. En esta casa es una casa espiritual que tiene que ser edificada. Esta casa, mis queridos hermanos, no solo es un culto, no solo son programas, esta casa no solo son alabanza, adoración o ministerio, esta es la casa donde usted nació. Y si usted no nació aquí, esta es la casa que usted adoptó. Esta es la casa espiritual donde usted vive, donde usted crece y donde usted se identifica como tal. Todos ustedes cuando le han preguntado, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Va a una iglesia? Sí. ¿Cuál? Y usted no dice cualquiera, sino que dice Mundo de Fe Norte. ¿Verdad que sí? No me asusten, digan amén. Entonces, ¿el punto cuál es? Que como este es su casa espiritual, es inconveniente que usted ande, que usted quiera vivir cambiando de casas. No se puede hacer eso. Ahora, si usted va a mi casa por los próximos 30, 40 o 50 años, va a descubrir que siempre me va a encontrar allí, en mi casa. No me habré cambiado de casa. ¿Por qué? Porque yo soy la casa donde vivo. Yo soy Arnoldo Herrera, aunque no soy mi papá. Yo soy Noemí Pereira de Herrera, aunque yo no soy mi mamá. Yo soy mi familia, yo soy el lugar donde yo nací. Entonces, si yo entiendo esto, mi casa me define a mí como persona. Mi casa me define a mí con la identidad que yo tengo. Las costumbres con las que yo saldré a construir mi propia casa me fueron formateadas y entregadas en mi casa de origen. Así que si yo viniera, y aquí va la pregunta, si yo viniera los próximos 10 años a esta casa espiritual, te pregunto, ¿usted seguiría aquí? Si yo viniera los próximos 5 meses, ¿usted seguiría aquí? ¿Estarías en otra casa? Y si fuera ese el caso, ¿por qué estarías en otra casa espiritual? Quizás por estudio, porque la universidad está para allá. Quizás por trabajo, porque tu trabajo te transfirió a otro lugar. Quizás porque el Señor te habló inequívocamente y lo hablaste con tus padres espirituales, porque el Señor te envía a ministrar a otro lugar. Pero ciertamente jamás deberías estar en otra casa espiritual por alguna clase de diferencia que tengas con el hermano Pepe, la hermana Pipa, con tu pastor, con tu pastora, jamás. Porque si por una diferencia te vas de la casa, es lo mismo que decir que siendo hijo de tu papá en tu casa literal, cuando tu papá te dijo a las 10 de la noche, no a las 11, tuviste diferencia, entonces te fuiste de la casa. En ese sentido, la casa espiritual la conformamos todos y cada uno de nosotros. Así que en el muro a reconstruir por Nehemías, había una casa que era conocida, famosa casa, conocida como la casa de los valientes. Bien, la casa de los valientes. Estoy resistiéndome a hacer más exégesis solo de este título, de esta frase. Porque por algo es la casa de los valientes, no de la de los cobardes, no la del bar, no la de Ventadé, no, es la casa de los valientes. Es la casa donde habitaban otrora, en otros años, los famosos valientes de David. Ahí ellos se reunían. Ahora, el texto nos muestra algo así bien crudo, que puede llegar a ser como una especie de contradicción, y no está mal que así fuera. Lo está expresando, lo está reconociendo. ¿En qué sentido? En este. Se sigue llamando la casa de los valientes, pero los valientes no están en la casa.
La casa está en ruinas, la casa está deshabitada, la casa se sigue llamando Los Valientes. Es decir, quedó permanente en la historia que mientras vivieron, allí se reunieron los famosos valientes de David. Hoy es una ruina, hoy está vacía, hoy no hay valientes adentro de ella, pero su cartel bien grande afuera sigue diciendo: esta es, no es esta fue, esta es la casa de los valientes. Y sobre valentía quiero hablarle en los próximos minutos. Es la casa de los valientes. De hecho, valentía o valiente, del latín valentis, traduce como fuerte, robusto, uno que no tiene miedo. Por eso valentía siempre está asociada al heroísmo, siempre está asociada al valor, siempre está asociada a la decisión de jugarse por su vida. Por eso, así las cosas, si el héroe es cobarde, entonces no es héroe. No tiene derecho a estar en esa casa. En esencia, entonces, el valiente es uno que ha logrado vencer sus propios miedos, sus propias dudas, y por eso actúa ahora con decisión y con firmeza. Así entonces, por lo general, los gestos de valentía se demuestran en los grandes actos, en las grandes guerras, en las grandes catástrofes. En pequeños actos siempre hay alguien que se diferencia de los demás, porque mientras todos miran, mientras se ahoga alguien, por valentía se lanza al agua a rescatarlo. Mientras muchos ven de abajo a alguien que quiere quitarse su vida, el valiente sube y pasa de balcón a balcón para tratar de salvarle la vida. Si usted está entendiendo esta palabra, lo cierto entonces es que esta es una casa también, Mundo de Fe Norte es también una casa de valientes, y espero no estar equivocándome con esta afirmación. Porque el valiente, damas y caballeros, saca fuerzas de donde la gente común y corriente dice que ya no encuentra. El valiente por alguna razón encuentra fuerzas que parece que no tiene, y de hecho marca la diferencia respecto de otras personas. El valiente cree que siempre le quedará una reserva pequeña de fuerza para seguir luchando. Por eso escuche esto, por eso los cobardes mueren mientras se escapan y los valientes mueren de pie en el último lugar donde presentaron batalla. Esa es la diferencia entre uno y otro. Unos se escapan de una rata, unos corren de un escarabajo, de un pequeño insecto, y otros ven de qué manera sacarlo para que no genere miedo. En la vida usted tendrá de estas dos personas. La casa de los valientes está en ruina, pero fue habitada en aquellos años por hombres que dieron un paso más, por hombres que se animaron a hacer algo distinto, algo diferente. Por eso valentía, señoras y señores, es una virtud del ser humano para llevar adelante una iniciativa a pesar de las dificultades y de los impedimentos. Por eso, querida iglesia, cobardía es no tener todo lo anterior. Así las cosas, el cobarde no lleva adelante iniciativa alguna que le requiera mucho valor. Porque cuando se quedó sin fuerzas, cuando se quedó sin ánimo, entonces donde se quedó sin fuerzas, allí se queda, allí se estabiliza, allí se clava, de tal modo que se queda a esperar que alguien venga en su ayuda. El valiente no espera que alguien lo ayude. El valiente cree que todavía le queda un resquicio de fuerza para poder pararse y seguir adelante. De hecho, el cobarde no tiene grandes historias para contar, solo cuenta cómo ha huido, cómo ha escapado antes de que comiencen los problemas. Por eso todo cobarde es una persona calculadora. Él sabe que le va a doler, entonces desaparece. Él sabe que va a ser difícil, entonces se queda en casa. Pero de hecho, el valiente es diferente. El valiente sabe que saldrá herido. El valiente asume que algún balazo vendrá para él. El valiente sabe que no será fácil, y de hecho cuando es herido, el valiente ya llevó su propia reserva de alcohol, de desinfectante, de antihigienizante, llevó sus propias vendas y se venda y se cura a sí mismo. Ese es un valiente. De hecho, quien es cobarde aún no ha vencido ni sus propios miedos. Aún el valiente, tratando de vencer sus propios miedos, lo cierto es que se pone de pie y enfrenta la circunstancia difícil. Señoras y señores,
cobardes. No hay un cobarde en la historia humana que haya sido un héroe. La casa de los valientes. Los valientes de David. En Primera de Crónicas 11, 10 al 47, 17 al 19, se presenta una tanda de esos valientes. Son valientes de David que dan hacia su rey un servicio arriesgado, leal y desinteresado. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta. La tomaron, la trajeron a David, mas David no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Aquí promediando esta palabra, por favor. Estos eran hombres que caminaban al lado de David, pero también caminaban permanentemente al borde de sus propios riesgos. Estos tres valientes, ellos podían perder algo, pero también podían perderlo todo. Estaban posicionados en un nivel de convicción y de decisión realmente ejemplares. Estos valientes del rey David tenían un altísimo concepto de la lealtad. Estos valientes entendieron la lealtad no solo como una declaración de jefe, cuente conmigo, sino mucho más que eso. Lo entendieron a la lealtad como una demostración que debía ser manifestada literalmente. Porque el problema que tenemos en muchas de las iglesias es que todos o en su gran mayoría dicen: ahí voy a estar, mas entonces luego no están. De hecho, la famosa frase: pastor, cuente conmigo. Yo también he sido víctima y receptor de esa frase emocionante. Y de hecho, la acompañan con unos gestos: pastor, te quiero, cuente conmigo. Y cuando necesité contar con ellos, ya se habían ido. Y en algunos casos ya se habían cambiado de casa. Reciba esta palabra, por favor. No hay mejor lealtad que la que practica alguien desinteresado. Es decir, no buscaban estos valientes satisfacción propia. Lo que ellos buscaban era la forma de satisfacer la necesidad del otro. ¿Quién era el otro? Su propio rey. Por eso fueron por agua. Por eso se arriesgaron entrando en tierras filisteas. Porque eran valientes, pero su valentía no era mal direccionada. Ellos fueron valientes porque ellos querían honrar una necesidad de su rey. Otro tema aparte será que un día discutamos si valía la pena morir por traerle un litro de agua al rey. De hecho, desde el punto de vista de la lógica, no valía la pena. Pero lo que tengo que resaltar es la actitud de estos tres valientes. Mi rey quiere agua, doy mi vida para traerle agua. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Están aquí? No dice Jehová es el pastor, sino mi pastor. Entre el él y el mí hay una distancia gigantesca. Usted jamás hará algo por el pastor, jamás harás algo por la pastora. Sí harás algo por mi pastor, sí harás algo por mi pastora, porque es un sentido de pertenencia. Yo no hago cosas por el papá, yo hice cosas por mi papá. Yo no hice cosas por las mamás, hice cosas por mi mamá. Yo no he hecho cosas por las esposas, hago cosas por mi esposa. Yo no hago cosas y bien de cosas por los hijos. No, yo hago cosas por mis hijos. Si alguien está entendiendo esta palabra, los de la casa de los valientes de David tenían esta particularidad, un sentido de lealtad que lo dio la convivencia de estar cerca de su rey. Estoy animando a los valientes de la casa de Mundo de Fe Norte que dejen de mirar al pastor como el pastor o la pastora, que trabajes duro para que sea mi pastor, mi pastora, porque cuando eso ocurra, el mínimo deseo de ellos, ciertamente usted buscará satisfacerlo. No estamos hablando de dictaduras, no estamos hablando de una secta, estamos hablando de una familia.
Porque cuando mi hijo tiene una necesidad, bueno, mire, me tenga que vender la córnea, entrego una oreja y 4 dedos de la pata izquierda, ciertamente lo voy a hacer, porque no son extraños, son míos, están en mi casa, son mis hijos. Necesitamos entender esto aquí. Al lado suyo hay otro valiente, detrás suyo hay otra valiente. Está lleno de valientes esta casa, pero la valentía de expresarse en estos gestos desinteresados, que cuando haya una necesidad de alguien de la casa, sea mi compañero de batalla, mi compañero de trinchera, mi pastor, mi pastora, mi líder, hacer algo con intrepidez para ayudar a cubrir su necesidad. No me interesa algo de Cristina, me interesa ella. Por eso busco todas las maneras de llenar sus necesidades. Que no te interese algo de Cristo, sino todo lo que es Cristo. Que no le interese solo algo de sus pastores, sino todo lo que sus pastores son y representan. Habían otros valientes más. Recta final. En Primera de Crónicas 12:32 se habla de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Valientes entendidos en los tiempos. Un grupo de los que estaban en esa casa con David poseían la habilidad de saber leer los tiempos, es decir, las circunstancias, mucho más cuando las circunstancias eran complicadas. Estos hombres tenían una lectura de los acontecimientos que rodeaban al pueblo de Israel, que los convertía en el GPS del ejército de Israel. De tal modo que antes de hacer nada, el rey decía: preguntémosle a ellos. Ellos no eran el rey era David, pero ellos tenían esta capacidad de leer los tiempos, de dar el consejo exacto. Ellos eran la consulta obligada. Eran un grupo de élite, así como bravos con la espada, también sabios con sus consejos y decisiones. Créame que aún los pastores, en ciertos momentos, llegamos a este punto para decir: no sé qué deberíamos hacer ahora. Preguntémosle Dije, ¿dónde andabas? Una más, en Primera de Crónicas 12:33. De Zabulón 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. ¿Qué tiene que ver la espada con tener un corazón con doblez? Sin doblez de corazón. Cuando esta gente salía a pelear por David, ellos sabían que iban a la guerra. Por eso, el saber a dónde ellos iban hacía que ellos decidieran que no iban a volver atrás. Ellos decían: vamos, pero podemos no volver. Eran diestros, hábiles en la mayoría de las armas usadas para la guerra. Según dice la Biblia, estaban listos para pelear no por su habilidad para eso, sino porque tenían un corazón sin doblez. No mostraban dos caras. Wow. La mayor destreza de estos valientes era sin doblez de corazón. Es decir, no tenían intereses propios escondidos que los motivara a hacer lo que iban a hacer. Míreme aquí. Pelear con una espada en ese tiempo, cualquiera podía hacerlo. El punto no es tener una espada para pelear. El punto es contra qué o contra quién voy a usar la espada. David dormía tranquilo porque él sabía que tenía gente hábil en la espada y que jamás usarían la espada que tenían contra la propia vida de su rey. Su consigna era que nuestro rey logre la victoria. Así nuestro país será victorioso.
La consigna de los valientes de Mundo de Fe Norte es esta: que se pueda lograr la visión que el Señor le mostró a mi pastor y a mi pastora. Yo me siento parte de ella y quiero que eso lo podamos alcanzar. Esta gente no daba marcha atrás. Ellos no se excusaban en el renuncio jefe, me cambio de ejército. No eran de un sí hoy y de un no mañana. No eran de un déjeme pensarlo a ver qué hago la próxima semana. Es gente que había eliminado este tipo de vicios y costumbres. El mejor servicio en la casa es el que practican personas que aman a su rey. El resto, lo que tengan que hacer por él, no va a ser problema. Y esto es lo que estoy aprendiendo por muchos años. De hecho, mi premisa, mi decisión es saber que tengo algo para hacer por mi esposa. Entonces, si yo entiendo que yo vivo para hacerla feliz a ella, el resto de lo que venga no será problema, porque ya he decidido hacer lo que tenga que hacer para que ella esté bien. Así que tener un par de zapatos más no es problema. Hacer cualquier otra cosa no es problema, porque yo ya he decidido que quiero el bien para ella. Entonces, si lo miramos de este punto de vista, entenderemos por qué viene una más en Primera de Crónica, característica de estos valientes, 12:38. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón, mientras no me apaguen mucho las luces todavía, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Wow. Aquí estaba el secreto, mis hermanos, por el cual ellos fueron denominados los valientes de David. Su corazón era perfecto, íntegro, entero, sin fallas, sin grietas. Por eso, según era su corazón, entonces eran sus actos. Todos tenían su corazón en modo lealtad. Por eso defendían y daban su vida por su rey. Todos tenían su corazón en modo incondicional. Sin condiciones, sirvieron a riesgo de perder sus propias vidas. Entonces, con hombres así a su lado, ¿alguien podría dudar que David iba a ser rey algún día? ¿Sabe? Dios llamó a David como rey de Israel, pero como está el cuadro de situación aquí, son los valientes los que convirtieron a David en el rey David. Son estos que estaban cerca de ellos. No eran matones, eran valientes. No eran bravucones, eran valientes. No eran bocones, eran valientes. No eran provocadores, eran valientes. Ellos sabían quiénes eran. Ellos sabían para qué estaban. Ellos sabían cuál era su papel. Y ellos sabían lo que estaba en juego con ellos, que eran los valientes de David. ¿Me sigue hasta aquí? Entonces, no sé si el mensaje le gustó o no. Al cabo, no es esa la motivación. Pero estamos convencidos con la pastora Cristina que esta casa espiritual, Mundo de Fe Norte, es casa de valientes. Es casa de valientes. Si entendemos todo lo que les grité hasta aquí, es gente que le duele la cabeza pero viene igual. Es gente que le duele la pata pero la arrastra y llega igual. Es gente que cae pero se vuelve a levantar. Es gente que aprecia a sus pastores con sinceridad ni malas intenciones. Es gente que se acerca a los pastores no para estar al lado de ellos de modo que pueda obtener un contacto y le regale una posición, un liderazgo o el pastoreo de una iglesia. Es gente honesta, es gente salvajemente integral, es gente de corazón abierto. Lo que usted ve por fuera le está leyendo el corazón a ellos adentro. Es gente que no cae, es gente que si cae se levanta, son valientes. Ellos saben que aunque la rodilla se dobló, siempre habrá un algo de fuerza, de fe dentro de ellos que los volverá a poner de pie. Por eso nunca te cruces en tu camino para pelear con un valiente. ¿Quieres entrenarte en otras guerras? Busca cobardes. Esa pelea dura 2 minutos, porque ni bien le grite fuerte sale corriendo o asustado. Pero un valiente cree que él solo es un ejército. Un valiente cree
cree que él solo es una nación, que él solo es un pueblo. Y para colmo de cosas, es un valiente que viene a la casa de Mundo de Fe Norte, la casa de valientes. Eso es una casa que no está en ruinas, señores. Esta casa no está vacía. Esta casa no tiene un cartel de alguna fama que tuvo antes. Esta casa está llena de valientes que están vivos. Son hombres, son mujeres que han entendido de qué se trata esto. Porque hay que ser valiente para pelearle a la ideología de género. Hay que ser valientes para pelearle a esa ideología atroz, antivida, de matar a los niños por el aborto. Hay que ser valiente para gritar que la honestidad trae mejores réditos que la corrupción. Hay que ser valiente para no negociar con el poder de turno. Hay que ser valiente para que se ríen de ti, muchachita, y te digan Virgen de Guadalupe de la escuela porque no tienes sexo con los muchachos. Hay que ser valiente para negar el porro, la inyección, la droga. Hay que ser valiente para decir hay otra forma de ser feliz. Para eso hay que ser valiente. Hay que ser valiente para salir de casa y andar 1 hora y media. Hay que ser valiente para salir de la mañana y volver a la noche solo por predicar el evangelio. Y mi honor es que estoy frente a la casa de los valientes. Entonces con ellos quiero hacer algo. Y con esto entrego el micrófono. Voy a soltar 12, 14, 15 declaraciones. Y cuando usted escuche la primera, gritará bien fuerte, amén, amén. Y cuando escuches la última, la número 12, 14 o 15, yo le voy a avisar. Usted dirá amén, amén, y va a sostener el tercer amén. Amén, y que se arme el escándalo. Pero no va a ser sentadito así, muy cómodo, tan lindos que se ven. Música de chachán, chachán. Dígale a su esposo, esposa, dame mi medio metro. Medio metro. Más. Medio metro. Todos abran las patas. Ahí. Todos la cabeza para adelante. Todos ojos bien abiertos. No me están, veo algunos. Si quieren, siéntese, cruce de pierna. Patas abiertas. Cara para adelante. Abran bien los ojos. Pongan manos y hagan así. Esto significa, deme un trabajo. Dígame que lo hago. Dígame que voy. Dígame a dónde que lo hago. Por eso voy a soltar 15 declaraciones. Y a la primera usted va a contestar bien fuerte, amén y amén. Y usted dice, ¿qué tiene que ver con todo esto? Estoy poniéndoles un motivo más para seguir luchando en la casa de valientes mientras predicamos el evangelio. A la cuenta de 3 quiero que practiques y digas amén, amén, bien fuerte. 1, 2, 3. A la cuenta de 3 quiero que practiques y digas, cuando yo termine, digas amén 3 veces y el tercer amén lo alarga. Bien, 1, 2, 3. Todavía no hemos declarado nada y ya están aplaudiendo. Aplauda, grite, empuje al valiente que está delante, súbase a la silla, abra las piernas, cierre los puños y escuche. Mundo de Fe Norte, casa de valientes. Somos valientes, somos fuertes, somos únicos, somos excelentes. No tenemos miedo, no conocemos el miedo. De Fe Norte, cuando hablamos, no hablamos del fracaso, no hablamos del miedo ni de la huida, hablamos valor, hablamos conquista y vivimos olfateando nuevas victorias. Si caemos, nos levantamos más rápido de lo que nuestro enemigo imagina. ¿Por qué? Porque no queremos acostumbrarnos a estar cansados ni a vivir acostados. Somos héroes que traemos
traemos al mundo héroes. No criamos indecisos, no criamos cobardes, sino que formamos generaciones de verdaderos héroes. Nuestras semillas son semillas de grandeza. No estamos para cosas pequeñas, estamos para cosas grandes. Amén. No nos rendimos al primer obstáculo, ni tampoco al último de ellos. ¿Por qué? Porque rendirnos, casa de valientes, mundo de fe norte, porque rendirnos no está en nuestra genética. No hablamos mal de uno, no hablamos mal del otro. No tenemos tiempo para eso. La lealtad nos define, la traición nos da vergüenza y el abandonar se nos hace imposible. Digan y amén. Cada vez que nos reunimos para congregarnos, para alentarnos, es para entusiasmarnos a unos a otros. Oiga, que me subo acá. Nuestros encuentros, nuestros cultos son una verdadera fiesta. Somos valientes. Levantamos a nuestros caídos, curamos a nuestros heridos, alentamos a nuestros débiles y siempre le decimos: te va a ir muy bien. Amén. Amén. Somos valientes. Tenemos un código de honor. Si te caes, te levanto. Si me caigo, me levantas. Diga. Somos valientes, somos leales. Nuestra palabra no se vende. Por eso siempre cuidamos las espaldas de otro valiente. Somos valientes, amamos, respetamos, cuidamos y sostenemos a Ernesto y a Sandra Ramírez. Ellos son nuestros pastores. Ay, casa de valientes, mundo de fe norte, vuelva ahora a decir amén. Somos valientes, amamos al pastor y la pastora, respetamos al pastor y la pastora, cuidamos y sostenemos a Ernesto, qué lindo nombre, a Sandra, qué lindo nombre, Ramírez. Ellos son mis pastores. Grite amén. Las dos últimas. Somos valientes. Somos valientes. Somos valientes. Honramos y glorificamos a Dios por permitirnos ser parte de la casa que lleva nuestros propios nombres. Dígame. Dígame. Y me voy con la última. Somos mundo de fe norte. Mundo de fe norte, casa de valientes, es mi casa, es mi casa, es mi casa de valientes. 3 amén, amén. Grite, 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 grite. Corra, empuje al que está al lado, hágale 5. Y a su nombre, gloria. Estamos listos para ir por México. Estamos listos para predicar el evangelio. Estamos listos para enfrentar la confrontación. Estamos listos para ver al Señor obrar. ¿Y dónde lo hará? El mundo de fe, casa de valientes. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dios, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. ¿Sabes qué? La valentía empieza por cada uno de nosotros. Cuando en tu propia casa tienes el valor
de ser diferente. Cuando en tu propia casa manejas valores de lo que la palabra de Dios enseña. La valentía empieza cuando allá afuera eres una persona íntegra que hace la voluntad de Dios. Cuando manejas valores y principios de honradez, de amor, de lealtad, como hemos escuchado. Cuando realmente entiendes lo que es eso. Creo que tenemos que renovar nuestra mente, ¿sabes? Yo estaba viendo al pastor deshacerse con esto y creo que tenemos que renovar nuestra mente. Estamos escuchando un país como Ucrania que todos los hombres están tomando las armas para defender contra una potencia que saben que van a perder o que potencialmente van a perder una guerra. ¿Has visto noticias? El valor de levantarse y decir voy a ir a la frontera. ¿Y cuántos de nosotros, yo he pensado en mí mismo, yo lo haría por mi nación? ¿Y sabes cuál es el problema? Que no lo haríamos ni siquiera por nuestra propia familia. No tenemos valores. No entendemos lo que es la integridad, lo que es la lealtad, lo que es el amor, lo que es la entrega, lo que es la pasión, lo que es amar a Dios, lo que es vivir una vida como Dios quiere. Y esta palabra me ha retado y yo quiero decirte, querida iglesia, y aunque cada reunión tiene su propia particularidad, incluso yo así lo veo, ¿verdad? Como que cada reunión es una iglesia muy peculiar, ¿verdad? La primera, la segunda y la tercera. Y yo sé que muchos están viendo esta grabación porque la primera enseñanza fue diferente a la segunda y esta es la conclusión de toda una pequeña serie de enseñanzas. Yo quiero decirte, iglesia Mundo de Fe, que Dios quiere que nos levantemos como una iglesia de valientes, como una casa de valientes para predicar el evangelio. Porque sabes, de nada sirve que solo hablemos el concepto. Hay mucha gente que necesita conocer del amor de Dios. Somos una gran iglesia. Dios nos ha llamado a ser una gran iglesia. Somos honrados de servir al Señor. Pero sabes, necesitamos valientes que digan: Señor, aquí estoy yo. Aquí está mi vida. Yo quiero empezar en mi propia casa. Hemos aprendido este fin de semana principios para que seas mejor esposo, para que seas mejor esposa, para que podamos ser mejores en todo lo que somos. Si seguimos siendo los mismos, ¿de qué sirve? Si salimos y se nos olvida y no tenemos el valor de decir: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy diferente, yo voy a vivir una vida diferente. Porque el valor, la valentía empieza en casa. Nehemías encontró solamente una casa, pero no había valientes ya ahí. Eso está muy tremendo. Solo había quedado el nombre de los que habían luchado y habían sido hombres de renombre. Y yo no quiero que solamente se diga hoy un momento de decir sí, amén, amén, sino que realmente puedan decir de mí y de ti: yo soy un valiente del Señor. Yo soy alguien que va a luchar en medio de la adversidad, en medio de cualquier circunstancia. Y yo quiero y anhelo que esta palabra marque nuestros corazones. Que Mundo de Fe sea esa casa de valientes, de hombres y mujeres que decimos: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero hacer tu voluntad. Empieza en casa. Empieza con tu esposa. Empieza con tus hijos. Empieza siendo íntegro en tu trabajo. Empieza haciendo las cosas que Dios quiere. Toma lo que Dios te ha pedido. Y de esa manera podremos establecer lo que hemos escuchado el día de hoy. Quiero terminar esta tarde. Quiero invitarte a que levantes tus manos. Y quiero que hoy podamos decir al Señor: Señor, gracias porque tú estás aquí. Porque el Señor hoy nos ha retado este fin de semana.
Porque qué necesario era hoy escuchar y estar escuchando palabras que nos lleven a mirar hacia adelante. Decir, Señor, empieza con mi vida. Yo quiero, Señor, ser ese hombre, ese padre, ese esposo, ese hijo, ese estudiante, ese empleado de trabajo o jefe de trabajo o ama de casa. Yo quiero ser esa persona que tomo hoy y arrebato esta palabra para mi corazón. Ser un valiente, que puedo manejar principios no por emoción, sino por principios, porque así tiene que ser. Porque la palabra me enseña a vivir en base a principios espirituales. Y Señor, si tengo que someter mi carne, si tengo que someter mis pasiones, Señor, lo voy a hacer. Porque quiero ser un hombre de integridad, un hombre que vive haciendo tu voluntad, un hombre que camina haciendo lo que tú me pides. Y lo que he aprendido, Señor, este fin de semana, llevarlo a cabo en mi casa, en mi familia. Y Dios, si cambia mi casa, si cambia mi familia, Señor, ya habré sido un valiente y será suficiente para poder ver tu gloria en mi hogar. Y quizás, Señor, otros más puedan mirar ese testimonio y quizá otros puedan conocer de ti a través de lo que yo estoy haciendo en mi hogar. Que Mundo de Fe, Dios, sea una iglesia que siga predicando tu palabra, siendo luz en esta región. Señor, una casa que lleva las buenas nuevas, que servimos por amor y que los principios, Señor, que tú nos has enseñado, Padre, podamos llevarlos a cabo en este lugar. Que el ADN de esta casa, Señor, pueda ser en cada uno de los que estamos aquí, Padre, para servirte, para hacerlo con amor, para tener un corazón, Señor, generoso, amoroso, de servicio, de integridad, de hacer tu voluntad, Dios. Y que Mundo de Fe podamos predicar, dar la mano, ayudar, extender el evangelio a quien lo necesita, Padre. Que si hoy estamos viendo 3 reuniones, Padre, vengan más reuniones. Señor, que tú nos des un lugar propio. Señor, que lo que hemos caminado con integridad para esperar el momento correcto, Señor, tú lo hagas en medio de nosotros. Que podamos seguir creyendo y soñando, Padre, que lo mejor está por venir. Que todavía, Señor, tenemos vida y tenemos fuerza. Y Señor, todavía te decimos, Padre, aquí estoy, aquí está mi vida, Señor, a caminar haciendo tu perfecta voluntad, Dios. Gracias te damos, Señor, por este fin de semana. Gracias por lo que tú has traído a esta casa. Y te pido, Señor, por esta casa Mundo de Fe, no solo los que estamos aquí, las diferentes reuniones, los otros miembros de esta casa que han estado en la primera, en la segunda, Padre, que nos sigas ayudando para hacer una iglesia que impacte, que bendiga, Señor, y que sea luz en este mundo donde las tinieblas están también, Dios, pero podamos resplandecer en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Da un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y que podamos seguir avanzando, haciendo la voluntad de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Gracias, pastores, por este tiempo. Gracias por su corazón. Que Dios les bendiga.